Así sobrevivieron los vikingos, en el mar más frío del mundo. Los vikingos se enfrentaban a un océano que podía matar en cuestión de horas. El Atlántico Norte era una trampa helada donde 40 hombres avanzaban entre olas gigantes, sin abrigo moderno, sin refugio, y sin una sola llama que les diera calor. Ni en Oseberg, ni en Gokstad, ni en Skoldilab se ha encontrado rastro de fuego a bordo, y sin embargo sobrevivían durante semanas. ¿Cómo lo lograron? Lo que la arqueología ha descubierto bajo los fiordos de Dinamarca desmonta todo lo que creíamos entender. Porque no fue el fuego lo que protegió a estos marineros, fue el conocimiento. Una civilización sin motores ni metal convirtió al cuerpo humano en su única fuente de calor. En pleno Atlántico Norte, el viento cortaba como vidrio, y el casco de roble crujía bajo golpes de mar capaces de arrancar clavos. La respiración se helaba antes de abandonar la boca. A bordo de un barco abierto de 30 metros, sin paredes ni techos. Los hombres dormían sobre tablones húmedos, envueltos en pieles que apenas contenían la escarcha. Todo lo que los rodeaba podía arder. Una chispa convertía la nave en una antorcha brea. Resina, grasa y madera seca alimentaban un incendio que podía devorar el barco en pocos minutos, como demostraron los estudios del Museo de Barcos Vikingos de Roskilde. Por eso no había cocina ni braseros ni carbón. El barco era arma y prisión, y lo que normalmente salva una vida, el fuego, era allí una sentencia de muerte. Los marineros avanzaban guiándose solo por disciplina y resistencia. Pero el enemigo no era solo el fuego que no podían encender, era también el frío que no podían combatir. El océano, en invierno, se convertía en una espesa corriente de hielo apenas líquido. Las olas no solo empapaban la cubierta, en quedaban adheridas como costras transparentes que aumentaban el peso del barco y volvían resbaladizo cada movimiento. Los hombres se despertaban con la ropa endurecida, como si llevaran una armadura congelada. Quitársela era imposible por la humedad, y mantenerla puesta era soportar un abrazo helado que drenaba energía con cada minuto. Ahí, en medio de ese infierno blanco, surgía la paradoja Anel Mayo ere temor. No era morir congelados, sino causar sin querer el destello mínimo que incendiara el buque. Una brizna de paja atrapada en un escudo, una herramienta golpeada contra un clavo, una chispa al afilar un cuchillo. Todo era una amenaza. La disciplina a bordo era abs. Cada objeto capaz de generar fuego se guardaba en bolsas de cuero mojado, selladas para impedir fricción. Las antorchas se transportaban apagadas y sin trementina. No había velas para alumbrar, no había lámparas de aceite. La noche se navegaba en penumbra total, con el sonido del oleaje y el tacto del timón como únicos instrumentos de orientación. Los vikingos conocían el océano como otros pueblos, conocían el desierto o la montaña, sabían escucharlo. Una caída de temperatura anunciaba tempestades. Un cambio en el crujido del casco revelaba que las cuadernas sufrían. Un silencio súbito del viento presagiaba una pared de agua, alzándose en la oscuridad. Pero contra el fuego no había advertencia. Era instantáneo. Las sagas cuentan historias de barcos que ardían tan rápido que la tripulación solo tenía tiempo para saltar por la borda, condenándose a una muerte aún más cruel en el agua helada. Por eso evitar el fuego no era solo estrategia, era cultura, era ley, era superstición hecha supervivencia. Los capitanes imponían un ritual diario antes del amanecer. Cada hombre inspeccionaba su equipo. Se revisaban los escudos para eliminar restos de vegetación seca. Se empapaban con agua las zonas del barco más expuestas al rostro. Se comprobaban los recipientes de grasa para garantizar que no había derrames. Incluso las armas se manipulaban con extremo cuidado. La espada podía deslumbrar al enemigo, pero una chispa al enfundarla podía sellar el destino de todos. En esas condiciones, el calor se convertía en un lujo inaccesible. La tripulación dependía solo del movimiento para generar energía en remar, tensar cuerdas, ajustar la vela, achicar agua. Cada tarea mecánica alimentaba el organismo. La única llama permitida era la del cuerpo humano, y aunque el frío les mordía cada dedo, sabían que un resbalón o un descuido que provocara fuego sería infinitamente peor. El Atlántico no perdonaba errores. Era un territorio que exigía silencio, obediencia y una confianza absoluta en el grupo. Allí, donde la muerte podía venir tanto del hielo como del calor, los vikingos aprendieron a navegar sin el aliado natural de cualquier viajero. Convirtieron al fuego en un tabú sagrado, en un enemigo latente capaz de destruir la obra más perfecta de su ingeniería. Así comenzaba cada travesía con valor, con temor y con el conocimiento de que sobrevivir significaba mantener apagada la única luz que podría calentarlos. Las excavaciones del fiordo de Roskilde desenterraron 5 barcos que cambiaron la historia naval nórdica. Había naves de guerra,
cargueros, embarcaciones mixtas y barcos pesqueros. Pero faltaba algo esencial: no había restos de fuego. Durante meses se recuperaron remaches, herramientas, comida preservada, barriles y cuerdas, pero ni una loza ennegrecida, ni cerámica quemada, ni braseros. Ese vacío arqueológico no era un descuido, era una declaración silenciosa sobre cómo vivían y viajaban aquellos marineros. La ausencia se repetía en todos los grandes hallazgos. En Oseberg, una tumba rica en textiles, herramientas y objetos de prestigio, las vasijas halladas mostraban un uso ritual, no doméstico. Ninguna llevaba marcas de calor. En Gokstad, donde apareció comida almacenada, arcos, escudos y hasta restos de entretenimiento, tampoco surgió rastro de un fogón. Y en excavaciones recientes, con escáneres 3D capaces de detectar incluso microdepósitos de hollín, el veredicto fue idéntico: en silencio total. Ningún barco vikingos conocido albergó jamás un espacio destinado a cocinar o calentar. Los textos antiguos confirman lo que la tierra llevaba 1000 años susurrando. El código legal islandés Gragas ordenaba explícitamente que cocinar debía hacerse siempre en tierra firme. Era una normativa sorprendente para una cultura cuya vida cotidiana dependía tanto del mar. Pero al mismo tiempo revelaba una lógica incontestable. El fuego era un riesgo inaceptable a bordo de una embarcación fabricada con madera ligera, resina y lana engrasada. Un pequeño error podía consumir una nave en minutos y condenar a toda la tripulación. No se trataba de superstición, era cálculo ingenieril, una comprensión profunda de las propiedades de sus propios materiales. La construcción clinker, con tablones solapados sellados con brea y fibras animales, hacía que el casco fuera extraordinariamente flexible y rápido, pero también terriblemente inflamable. Los vikingos no podían arriesgarse a perder barcos que requerían años de trabajo y conocimientos transmitidos durante generaciones. Renunciaron a la comodidad del calor por la eficiencia y la supervivencia. La evidencia arqueológica, literaria y técnica converge en un mismo punto. Los vikingos navegaron océanos sin una sola llama encendida a bordo. Ningún otro pueblo marítimo de la antigüedad o la Edad Media llegó tan lejos sin fuego. El silencio en los barcos no es una falta de información, sino la prueba más contundente de su forma de conquistar el mar, eliminando todo aquello que pudiera destruirlos. Una ausencia que, más que un vacío, es una estrategia, un legado que se lee en lo que no está. En Groenlandia, los arqueólogos hallaron prendas tan bien conservadas que aún conservaban las puntadas originales. La ropa vikinga no era simple abrigo, era un sistema técnico diseñado para convertir el propio cuerpo en una fuente de calor constante. Las capas internas, confeccionadas con lana finísima, atrapaban el aire caliente generado por la piel. Las capas intermedias, más densas y compactas, actuaban como barrera contra el viento polar. Y las capas externas, endurecidas con grasa animal, repelían el agua y creaban una película impermeable que mantenía la temperatura, incluso cuando todo estaba empapado. Estas fibras tenían un comportamiento particular en la lana. Al absorber humedad, generaba calor mediante una ligera reacción química, conocida hoy como calor de absorción. Los vikingos no entendían el fenómeno en términos científicos, pero habían aprendido a aprovecharlo. Para ellos, la ropa no solo protegía, activaba calor. En un mundo donde el fuego estaba prohibido a bordo de los barcos, este conocimiento equivalía a sobrevivir sin llama. Las sagas islandesas describen detalles sorprendentes. Cada mañana, antes de comenzar la navegación, los marineros reforzaban las uniones de sus mangas cosiendo las muñecas con hilo encerado. Esta zona del cuerpo pierde una enorme cantidad de calor, y sellarla podía marcar la diferencia entre conservar la movilidad o sucumbir a la congelación. Antes del combate, sin embargo, estos puntos de costura se cortaban para permitir que el brazo girara libremente al empuñar la espada o el hacha. La arqueología respaldó estas narraciones cuando, en tumbas de Groenlandia, se encontraron restos de hilo adheridos a huesos de muñeca. Prueba física de una tradición descrita, durante siglos, solo en los textos. Más allá de las capas sucesivas, la ropa vikinga incluía pequeños trucos de supervivencia. Los cuellos altos se doblaban hacia adentro para crear cámaras de aire cálido. Los pantalones se ajustaban con tiras que minimizaban filtraciones de viento, while los goros, de lana tejida con torsión doble, aislaban la cabeza mejor que la mayoría de las prendas medievales conocidas. Incluso los calcetines, elaborados con técnicas de nail bending, evitaban la formación de hielo entre los dedos. Era microclimatización corporal. Cada hombre llevaba su propio refugio sobre los hombros. No dependían de hogueras ni braseros, sino de su capacidad para conservar el calor que producían al remar, caminar o trabajar en cubierta.
En un barco donde una chispa podía significar la muerte de todos, los vikingos dominaron la única energía segura que poseían: el calor humano. Por la noche, el Atlántico se volvía un enemigo mortal. El frío atravesaba la madera empapada, como si no existiera, y el cuerpo humano perdía calor 40 veces más rápido sobre una superficie húmeda que sobre una seca. Allí, sin fuego y sin refugio, cada minuto era una batalla silenciosa contra el hielo. El cansancio no era solo físico, era un peso que adormecía los reflejos, que hacía temblar las manos y que volvía peligrosa la simple tarea de respirar. Dormir no era descanso, era un intento desesperado de conservar fuerzas sin congelarse. Para sobrevivir a ese entorno, los vikingos desarrollaron uno de sus métodos más ingeniosos: los Hadfat, grandes sacos dobles de piel cocida, donde dos marineros dormían juntos para multiplicar el calor interno. Estos sacos no eran improvisados ni simples mantos, eran auténticas cápsulas térmicas fabricadas con pieles espesas de reno o foca, reforzadas con costuras cruzadas y untadas con grasa animal para repeler el agua salada. En Groenlandia y Terranova se han encontrado restos sorprendentemente bien conservados que muestran parches de reparación, doble capa de cuero y bordes endurecidos por el uso. En el interior del Hadfat, la combinación del calor corporal de dos personas podía elevar la temperatura hasta 20 grados por encima del exterior. La diferencia significaba vida. En un barco donde el mercurio podía caer muy por debajo de cero, mantener ese microclima nocturno era indispensable. Dormir solo estaba prohibido. Hacerlo era firmar la propia sentencia. Los marineros se emparejaban de forma rotativa para asegurar que nadie quedara expuesto al frío extremo durante 2 noches seguidas. Antes de acomodar, la vela del barco se extendía como un toldo improvisado, tensada entre los remos y los mástiles, bajo esa lona pesada, que durante el día capturaba el viento y por la noche capturaba calor. Se formaba una cámara de aire relativamente estable. La tripulación entera, reunida en la parte central de la nave, compartía un espacio pequeño pero cálido, gracias a la respiración colectiva, al vapor corporal y a la protección de la tela aceitada. La noche en un barco vikingo era un acto de cooperación absoluta. No se trataba de comodidad, sino de supervivencia. El frío no se combatía con fuego, porque el fuego era peligro. Se combatía con cuerpos humanos alineados sincronizados, compartiendo el único calor seguro disponible, en ese abrazo forzado por la necesidad. Los vikingos descubrieron que la comunidad era su mejor refugio contra la muerte silenciosa del Atlántico. El cuerpo humano necesita miles de calorías para resistir un clima gélido. A diferencia de otros pueblos navegantes, los vikingos no podían cocinar a bordo. Una sola chispa podía arder entre las cuadernas y llevar el barco al fondo del mar. Por eso preparaban todo su alimento antes de zarpar, como si cada travesía fuera una campaña militar en la que no podían permitirse ni un descuido. Su dieta marítima era tan calculada como la estructura de sus barcos, tan simple, resistente y sorprendentemente eficiente. Las provisiones empezaban con pescado seco, especialmente bacalao, que podía conservarse durante meses sin perder valor nutritivo. En Heriby, York, se han encontrado grandes cantidades de este alimento, acompañado de salazones que combinaban carne y grasa en capas alternas. También almacenaban cereales prensados y panes de viaje endurecidos al sol, hasta adquirir la consistencia de una piedra ligera. No se comían por placer, sino por necesidad. Su objetivo era durar, no agradar. Uno de los alimentos más curiosos era una pasta energética, hecha de avena, mezclada con manteca y grasa animal. Su textura, dura como una vela en climas fríos, se reblandecía con el simple contacto de las manos o la boca, aprovechando el calor corporal. Bastaban unos minutos dentro de una bolsa de cuero, cerca del pecho, para que adquiriera una consistencia maleable. Con unas pocas cucharadas, un marinero podía remar durante horas sin sentir el vacío del estómago. Las gachas compactas, elaboradas previamente en tierra, se almacenaban en barriles que también servían para recoger agua de lluvia durante la travesía. Todo tenía doble función: ahorrar peso, evitar riesgos y asegurar que cada hombre pudiera alimentarse sin encender fuego ni manipular recipientes calientes. Incluso los utensilios se adaptaban a la vida sin llama. Las cucharas se hacían de madera, y los cuchillos, siempre necesarios, se usaban lo mínimo posible para evitar cortes que, en ese clima, podían infectarse con rapidez. Comer a bordo no era un momento de descanso, sino una operación rápida. Los marineros comían fraccionadamente pequeños bocados cada pocas horas, una estrategia que mantenía el metabolismo activo y la temperatura interna estable. Las calorías eran su combustible,
el único que poseían en cantidad suficiente para enfrentar el oleaje. Así, sin cocinas ni hogueras, los vikingos desarrollaron una dieta adaptada al mar más hostil del mundo. No buscaban sabor ni confort, buscaban sobrevivir, remar, mantenerse cálidos y seguir avanzando hacia horizontes que muy pocos habían osado cruzar. El frío no solo atacaba la carne, también golpeaba el espíritu. En medio del Atlántico, donde la noche parecía no terminar nunca, y el viento recortaba los pensamientos como si fueran ramas secas, la mente podía volverse frágil. Los vikingos lo sabían, entendían que, sin fuego, su única fuente de calor constante era la disciplina interior y la fuerza de la comunidad. Y no por casualidad, las excavaciones de Raive, York y Borg han revelado un tesoro inesperado. Tableros de juego, dados, instrumentos musicales y pequeñas figuras talladas con paciencia en hueso o madera. Eran más que adornos, eran herramientas de supervivencia psicológica. El Nefatafl, un juego estratégico parecido al ajedrez, mantenía la mente afilada durante las largas horas en las que el mar imponía una calma engañosa. Jugado sobre tablillas pequeñas, permitía a dos hombres reclinarse bajo la vela extendida y dejar que la estrategia reemplazara por un momento la preocupación constante por el clima. Cada partida era un ejercicio mental y también un diálogo silencioso, un recordatorio de que todavía eran seres pensantes, no solo cuerpos luchando contra el hielo. La música cumplía otro papel crucial. Entre los hallazgos arqueológicos aparecen flautas de hueso, sonajas simples y fragmentos de liras. Sus sonidos no podían competir con el rugido del océano, pero creaban espacios internos donde la mente podía respirar. Un ritmo repetido, aunque fuera rudimentario, relajaba los músculos tensos por el frío y ayudaba a coordinar los movimientos durante las guardias nocturnas. La antropología moderna llama a este fenómeno termogénesis emocional, la activación psicológica, que, al involucrar concentración, emoción o risa, eleva ligeramente la temperatura corporal. Para los vikingos, ese pequeño incremento podía significar permanecer despierto. Oh, Survivor. Las sagas narran cómo los hombres compartían historias alrededor de la oscuridad, no alrededor del fuego. Relatos de héroes antiguos, monstruos del mar, dioses que caminaban disfrazados entre los hombres. Contarlas mantenía a los vigías alerta y ofrecía a todos un punto de unión. La imaginación se convertía en una llama que no podía incendiar el barco, pero sí avivar la moral del grupo. En un entorno donde nada ardía, salvo el peligro, la mente se transformó en un brasero silencioso. Cada juego, cada nota, cada historia tejida contra el viento, era un acto de resistencia. Porque, para los vikingos, mantenerse vivo no dependía solo de abrigos, comida u técnica naval, sino de un fuego invisible, el que quemaba dentro del pecho cuando el océano intentaba apagarlos. Los dracares eran al mismo tiempo prodigios de ingeniería y trampas mortales. Su fuerza radicaba en la técnica clinker, ese método en el que los tablones se solapan como escamas y se atan con remaches de hierro, sellados con brea mezclada con pelo animal. El resultado era una estructura flexible, capaz de doblarse con la ola sin partirse, una ventaja invaluable en mares, donde una sola cresta podía elevar el barco varios metros. Pero esa misma combinación de madera seca, resina y brea, convertía a la nave en una antorcha perfecta. Ensayos modernos han demostrado que basta una chispa para que un dracar empiece a arder desde el interior del casco, propagándose entre tablones, entrando en el cordaje y alcanzando el velamen en pocos minutos. Para una tripulación medieval, sin bombas de agua ni barriles presurizados, eso significaba muerte segura. En medio del Atlántico no existía orilla a la que huir. Por eso los vikingos tomaron una decisión radical: eliminar toda forma de llama a bordo. No era superstición, era cálculo frío. Los barcos mediterráneos podían permitirse cocinas portátiles, porque navegaban mares más templados y con puertos cercanos. En el norte, una brisa helada podía volverse huracán, y una olla caer sobre la cubierta bastaba para provocar un incendio irreversible. Así, renunciaron al fuego y con él, a la comida caliente, a la luz nocturna y al confort térmico. La ausencia de chimeneas, braseros y recipientes de piedra reducía el peso total del barco. Menos carga significaba más velocidad, y más velocidad equivalía a supervivencia. Un dracar ligero podía escapar de tormentas, avanzar con mareas inciertas y alcanzar costas enemigas antes de que pudieran avistar su silueta. Convertir el barco en un objeto que nunca pudiera arder les permitió llevar al límite su eficiencia marinera. En un mundo donde una hoguera simbolizaba vida, los vikingos hicieron exactamente lo contrario. Eligieron navegar en una oscuridad sin llama,
para asegurar que su nave siguiera siendo su única protección. El barco debía ser invencible al fuego, aunque para ello tuvieran que renunciar a él por completo. Aunque los relatos populares los pintan como hombres viviendo eternamente sobre el mar, la realidad arqueológica ofrece un retrato distinto. Los vikingos dependían de una red de refugios costeros, invisibles, a primera vista. Una infraestructura precaria pero eficiente, que extendieron por toda la costa atlántica. No eran ciudades ni puertos formales, sino ensenadas protegidas, playas cubiertas de cantos rodados, ríos silenciosos, y pequeñas bahías donde podían entrar con marea alta y quedar ocultos desde el mar abierto. Excavaciones en Inglaterra, Islandia y Groenlandia han descubierto hogares de piedra ennegrecida, hornos, restos de animales cocinados, talleres de reparación de cascos y herramientas abandonadas a medias. Estos sitios no eran asentamientos permanentes, funcionaban como estaciones técnicas. Allí se remachaban tablones sueltos, se reparaban remos, se hervían caldos, que luego se deshidrataban para el viaje, y se calentaban cuerpos que llevaban días expuestos al viento polar. Estos campamentos permitieron algo inaudito para su tiempo: planificar rutas oceánicas con puntos seguros donde recuperarse. A diferencia de los puertos romanos o mediterráneos, construidos con piedra y muelles estables, los puertos vikingos estaban camuflados en la naturaleza. Ellos no transformaban la costa, se adaptaban a ella, sabían leer mareas, entradas ocultas, y valles donde el viento caía en calma. Para los enemigos, estos lugares eran invisibles. Para los vikingos, eran faros silenciosos que marcaban los pasos de una autopista marítima que existió siglos antes de que Europa desarrollara infraestructura naval formal. Gracias a estos puntos, podían cruzar desde Noruega hasta Islandia, de Islandia a Groenlandia, y desde allí, incluso, a Terranova. En tierra, el fuego renacía. Allí sí podían cocinar, reparar ropa mojada, secar pieles, sanar heridas y reconectarse con la parte humana que el mar erosionaba. Y luego, cuando el barco estaba preparado y el grupo descansado, volvían a internarse en un océano donde ninguna llama podía acompañarlos. A comienzos del siglo XXI, un equipo internacional emprendió un experimento audaz al navegar desde Dinamarca hasta Irlanda en una réplica exacta del barco Skúldilaf II, con 38 tripulantes, y las mismas restricciones que habrían tenido los vikingos. Sin fuego, sin refugio cerrado y sin ropa moderna e impermeable. Querían responder una pregunta que llevaba décadas sin resolverse: ¿cómo podían sobrevivir en un barco abierto durante semanas? Las mediciones, durante la travesía, ofrecieron una respuesta contundente. La temperatura corporal de los tripulantes se mantuvo dentro de un rango saludable gracias a 3 factores: la ropa de lana tratada con grasa, los turnos estrictos de remo y descanso, y la práctica de dormir en grupos compactos bajo la vela convertida en toldo. El calor generado por el esfuerzo físico y la proximidad humana compensaba la ausencia de braseros. Un efecto inesperado llamó la atención de los investigadores: la moral aumentaba en las noches más frías. La explicación fue social antes que fisiológica. La cooperación obligada para conservar calor, como compartir mantas, sincronizar turnos o apoyarse hombro con hombro, generaba un sentimiento de seguridad colectiva que reducía la percepción del frío. El grupo funcionaba como un organismo único. El estudio también confirmó algo esencial: la ausencia de fuego no era una desventaja, sino una ventaja técnica. Al eliminar el riesgo de incendio, el barco podía construirse más ligero, y ese peso reducido aumentaba su velocidad y maniobrabilidad. En un entorno donde cada minuto podía decidir la supervivencia, la velocidad era tan vital como el abrigo. El experimento demostró lo que los vikingos habían intuido por pura experiencia: no había necesidad de encender una llama en el mar. El calor se generaba remando, respirando, cooperando, y el barco, libre de cualquier fuente de ignición, seguía siendo la herramienta más segura que poseían. En los valles helados de Groenlandia, donde el suelo conserva objetos 1000 años como si hubieran sido guardados ayer, los arqueólogos encontraron fragmentos de lana que desconcertaron a los investigadores. Las fibras mostraban un patrón térmico inexplicable. Habían retenido calor durante largos periodos, pero sin rastro alguno de combustión. Era como si hubieran funcionado como un aislante natural optimizado para generar microcámaras de aire. La explicación llegó al analizar su estructura microscópica al humedecerse. La lana se hinchaba ligeramente y creaba pequeños compartimentos internos que atrapaban el calor corporal. En vez de perder capacidad aislante, al mojarse, como ocurre con tejidos modernos, se volvía más efectiva. Esa propiedad, combinada con grasa animal
y capas superpuestas, convertía la ropa vikinga en un sistema bioclimático que aprovechaba el propio cuerpo como fuente de energía. El hallazgo coincidía con lo observado en el experimento del Skjoldelav. Los participantes, empapados por la lluvia y el oleaje, descubrieron que sus prendas no perdían calor, sino que, sorprendentemente, lo conservaban mejor tras mojarse. Lo que para cualquier cultura sería un inconveniente, para los vikingos se volvía ventaja. Sin comprenderlo científicamente, habían desarrollado una tecnología adaptativa en ropa, que funcionaba en sinergia con la humedad. Barcos que evitaban la combustión, rutinas que convertían el esfuerzo físico y la cooperación en calor humano. No luchaban contra el clima low, y utilizaban su mayo era conquista. Por tanto, no fue solo navegar mares imposibles, fue aprender a escuchar el hielo, a observar cómo la lana cambiaba con el agua, cómo el cuerpo humano podía ser su propia hoguera, cómo la comunidad podía convertirse en un refugio térmico. Mientras otras culturas buscaban encender llamas para sobrevivir, ellos perfeccionaron el arte de generar calor desde dentro. Y hoy, entre tejidos rescatados del hielo, barcos reconstruidos y experimentos modernos, seguimos descubriendo que los vikingos no vencieron al frío, se fusionaron con él.